Buen día, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí con un Bogando con Jesús. Hoy traemos otro tema muy interesante titulado Un nuevo nacimiento. Hoy nosotros nos vamos a direccionar en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 3 del 1 al 21. Allí nosotros nos encontramos con Jesús de Nazaret, con el Maestro y el Salvador de vuestras almas, y con un personaje llamado Nicodemo, lo cual este hombre significa conquistador del pueblo. Nosotros vemos una interesante conversación entre Jesús y Nicodemo, muy interesante, muy profunda, y el tema principal es el título de hoy, que es un nuevo nacimiento. Nosotros vemos que tenemos una interesante conversación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Nicodemo, un maestro y principal entre los judíos. El tema de ellos es sobre el nuevo nacimiento espiritual o una nueva vida, no solamente en la ley, sino en el espíritu de esa ley. Dice, el interés de Nicodemo, siendo el que se dirige en horario nocturno delante del Señor, y él le hace una afirmación a Jesús, y él le dice: sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso es una afirmación. No se acerca a Nicodemo haciendo preguntas. Vemos que Jesús no responde conforme a lo que él espera, sino que va al meollo del asunto. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Vemos cómo el maestro de Israel tiene tantas interrogantes interiormente, en su interior, lo cual Dios, Cristo, conoce cada una de ellas y comienza a darle respuesta a Nicodemo. Este tema es de alto valor para cada uno de nosotros, ya que se trata del lugar donde vas a ir vuestras almas, vuestro ser, cuando nosotros partamos de esta tierra. Por eso aquí en Bogando con Jesús te invito a que naveguemos en la barca de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Era esencialmente escrupuloso con lo que tiene que ver tocante con el sábado, con los días de reposo y todo este tipo de cosas. Nosotros vemos 3 puntos importantes. El número 1, en el día de reposo, ellos eran, hablando de estas personas, de los escribas, de los fariseos, eran escrupulosos totalmente con relación al tema de la ley. De tal manera que vamos a mencionar 3 puntos importantes en lo que tiene que ver en lo excesivo que ellos hacían para querer cumplir la ley, de tal manera que lo que hacía era que dañaban todo. El primero era que le era prohibido a una mujer verse en día de reposo en un espejo, vaya y ella no vea una cana y tenga la tentación de arrancársela. Ese acto representa un trabajo según ellos. El segundo es que una persona podía introducir vinagre para curación de la garganta, pero no podía hacer gárgara porque ya esto ejercía un trabajo. El tercero, una persona podía comer un huevo de gallina si tenía solamente la intención de matar esta gallina. O sea, a este grupo pertenecía Nicodemo, al grupo de los fariseos. Y nosotros vemos que él se acerca a Jesús de noche y llega. A este partido pertenecía Nicodemo, y de él se añade en este versículo que era un arconte, o sea, es decir, principal o magistrado del pueblo. Era un principal o magistrado del pueblo, buen conocedor de la ley, pues era fariseo y por eso maestro de Israel. La vida de Nicodemo nos enseña que podemos conocer un sistema, pero no podemos conocer un sistema y no ser parte de ese sistema, porque el objetivo era que guiaran al pueblo a las enseñanzas, ¿verdad? Pero
cómo un ciego puede enseñarle a otro ciego ir por un camino. Por esta causa es que los sistemas muchas veces hacen mucho daño. En verdad, no es exactamente el sistema, sino las personas que dirigimos ese sistema. Nosotros somos que dañamos el sistema. Dice que ¿qué es un sistema? Quise buscar aquí: conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. O sea, yo voy a una empresa pública, privada, y hay una persona, yo necesito el servicio de ese sistema. Pues muchas veces la persona me trata de una manera muy fuerte, o quizás me pone a dar mucha vuelta. Entonces nosotros somos los que dañamos el sistema. Nosotros vemos esto en Nicodemo y en este grupo tan importante de esa época que dañaban el sistema. Dice, es necesario lo que dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si yo estoy en un trabajo, yo debo de comenzar, por amor a Dios, a dar lo mejor de mí. No para que me vean a mí, sino para que vean al Cristo que yo les sirvo. Ese es el objetivo, lo cual nosotros debemos andar por ese objetivo del Señor. Este Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era un tribunal de alta corte de la justicia de los judíos. Exactamente, entonces, supremo de la nación. Era como un concilio supremo de la nación. Habían dos tipos de Sanedrín, que era el supremo y era el provincial. Nosotros vemos que aquí habían tres clases de personas, que son los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Esas eran las tres clases sociales de la nación. El Señor Jesús fue juzgado por el Sanedrín, también Pedro, Juan y cada uno de los apóstoles. Aquí nosotros vemos la magnitud de cómo estaba viciado este sistema de Sanedrín, lo cual Nicodemo pertenecía. El apóstol Pablo también pertenecía a este grupo y un sinnúmero de personas que Dios rescató para que le sirvieran al Dios verdadero y direccionar correctamente la palabra de Dios en sus corazones y en el corazón de los pueblos. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un principal entre los judíos y no conocía a Cristo. Él tenía muchos conocimientos, era una persona que se sabía la ley tajantemente, pero no conocía a Cristo. Y esto es importante, porque conocer a Cristo vale más que el dinero, vale más que la fama, vale más que cualquier cosa que nosotros podamos adquirir aquí en la tierra. La salvación es algo de alto precio y de alto valor para nuestras vidas, el nacer de nuevo. Dice, también hubo un personaje llamado Cornelio en el libro de los Hechos. Yo quiero leerlo para que no se me escape ningún tipo de punto. Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre querido y popular en el pueblo, pero no conocía a Dios. Nosotros vemos que se le aparece un ángel indicándole y diciéndole que sus oraciones habían llegado, pero que tenía que ser dirigido a Pedro para que Pedro pueda predicarle la palabra de Dios, porque por aquí es que viene el arrepentimiento, el nuevo nacimiento de la persona, cuando conoce la palabra de Dios, cuando la vive en el Espíritu del Señor. Y dice que, ¿por qué decimos que Cornelio no conocía a Dios todavía? Porque cuando él se encontró con Pedro, dice que adoró, lo cual Pedro tuvo que levantarlo y decirle: no puede adorarme porque yo soy hombre igual que tú. Aquí nosotros vemos que cuando una persona se convierte al Evangelio, su adoración es direccionada específicamente a Dios. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu ser. O sea, ese es el primer mandamiento.
Por tercero, nosotros vemos al apóstol Pablo en Hechos 9. Una evidencia de que Pablo no conocía al Señor era que él perseguía al pueblo del Señor. Él buscó carta ante los superiores de él para ir de un pueblo a otro, a Damasco, lo cual este hombre iba respirando amenaza y el mismo Cristo tuvo que detenerlo. Dice que en el relato bíblico que le apareció una luz inaccesible, lo cual no se le podía hacer sombra, y de inmediato quedó ciego. Luego fue instruido para andar en el camino del Señor. Nosotros vemos que Dios llama de diferente manera. Hay personas, por ejemplo, vemos en la cruz del Calvario dos delincuentes, dos ladrones, uno al lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, y uno de ellos se arrepintió en ese lugar. O sea que nosotros vemos que el Señor habla o hace el llamado de diferentes maneras. Dios tiene que hacerte el llamado a ti, Dios tiene que hacerme el llamado a mí, y yo tengo que estar presto ya para seguir este llamado, porque es importante, porque es un prerequisito del cielo. Yo no puedo ir al cielo si yo antes no he tenido un nuevo nacimiento en el Señor Jesús. Yo puedo tener lo que tenga en esta tierra, cualquier cosa puedo llegar a tener, pero si no tengo un nuevo nacimiento, como Él se lo dio a Nicodemo, es imposible llegar al cielo. El que no naciera de nuevo no puede ver a Dios. ¿Por qué vino de noche? Nicodemo, aquí dice que varios comentarios dicen que, número uno, que algunos dicen que era por prudencia, porque Jesús se pasaba todo el día sanando, predicando la palabra, etcétera, y vino de noche para encontrarlo quizá en su hogar. Otros dicen que fue por gran interés a las enseñanzas de Jesús. Yo voy con esta número 2. Y la parte 3 dice que otros dicen que fue por cobardía, para que sus compañeros no le vieron, o el Sanedrín, que era muy peligroso para él quizá. Esto, sea como sea, alcanzó a Cristo por su gracia, por la gracia de Cristo. Notar cómo Cristo les recibió amablemente. Aquí yo quiero expresar esto, porque vemos el Rey del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso hecho carne. Lo vemos aquí a Jesús, y cómo recibe a esta persona amablemente, humildemente. Por eso hay una parte que me llama mucho la atención, que dice que todo lo que el Padre me da, hablando el mismo Jesús, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amigo y hermano, yo veo tantas personas que a veces tienen cualquier cargo, tienen quizá cualquier cosa que se vuelve idolatría en su corazón, y ya por eso hay que tratar mal a las personas. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de Cristo, y tenemos que tratar de ser amables como Él recibió, no solamente a Jesús, no solamente a Nicodemo, sino también vemos en otra escena de la Biblia que recibió a niños, ancianos, personas enfermas, personas con flujo de sangre. Vemos que Él recibió humildemente, y Él sí tenía de qué privar, como decimos nosotros los seres humanos. Esta parte me ministró mucho a mi vida, y sé que va a ser de provecho para ejecutar lo que Dios quiere que se ejecuta en el corazón. Pedro dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Lo llama Rabí. O sea, Nicodemo reconoce a Jesús como el gran maestro. Aquí estaba el gran maestro, el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, estaba aquí. Entonces esto me llena de alegría, que Él le comunicó la palabra, cuánto más nosotros a las personas. Entonces dice, ese sabemos parece indicar que algunos otros, además de Él, habían llegado a la misma conclusión, fruto de una experiencia de verificación personal. Ellos habían chequeado las sanidades de Jesús, toda la maravilla de Jesús que Él hacía en el recorrido, y ellos llegaron a la conclusión y dijeron, oye, es que nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con Él.
Entonces Nicodemo tuvo una buena deducción espiritual. El diálogo, nosotros vemos que el diálogo que tuvo lugar entre Cristo y Nicodemo a partir de este momento, varios puntos son de notar muy importantes. El primero es la necesidad de naturaleza del nuevo nacimiento en nosotros como seres humanos. El del verso 3 al 8 del capítulo 3 de Juan. El Señor no discute la correcta conclusión de Nicodemo. Cuando él le dijo, sabemos que ha venido de Dios. Él no discute eso, él lo deja tranquilo. Sin esta regeneración o nuevo nacimiento, el hombre queda desorientado. El hombre muchas veces se suicida. El hombre muchas veces hace lo que hace porque está desorientado, no tiene a Cristo, no tiene el nuevo nacimiento. Es bueno que tú te puedas hacer esta pregunta. ¿Tengo yo el nuevo nacimiento en Cristo? ¿Soy yo cristiano? Son preguntas que son importantes hacerlas porque se puede perder mucho. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Lo que somos por naturaleza es carne, por eso necesitamos al Señor Jesús. Un nuevo nacimiento en Cristo. La necesidad de naturaleza del nuevo nacimiento. Aún Nicodemo no formulado ninguna pregunta al Señor. El Señor conocía sus preguntas interiormente. Dice que en Mateo 19:16 dice que ¿qué bien haré? Aquí nosotros vamos a hacer una comparación de dos personas, que es Nicodemo y el joven rico también que se encontró con Jesús, también que él vino a Jesús. Y vemos que Nicodemo fue muy tajante fue con mucha hambre del Señor. Pero nosotros vemos que el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Nosotros vemos que el Señor le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, porque también era fariseo, era de esta élite, lo cual el Señor, oye, pero eso yo me lo sé desde mi juventud, le dice el joven rico. Pero el Señor entonces le toca un punto terrible. Él le dice, mira, anda, si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y ven y vuelve y sígueme. Dice las Escrituras que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y ya usted sabe, ahí mismo el Señor dice que es muy difícil que una persona rica, no en el sentido de dinero específicamente, porque es como una idolatría en el corazón. Puede ser hasta una pasola, hasta un celular, cualquier cosa que tú tengas como riqueza en tu corazón. Es imposible de que el Señor pueda morar allí hasta que sea curado esta idolatría y sacado del corazón para poder entrar Jesús de Nazaret en ese lugar. Vemos una gran diferencia en Nicodemo y el joven rico, como yo lo puse aquí. Nicodemo versus el hombre rico. ¿Eres tú rico para con el mundo? ¿Eres tú rico para no dejar entrar al Señor? El Señor dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Si alguno escucha mi voz, pues que abra para yo tener comunión, para cenar con él, dice en Apocalipsis 3:20. El Señor no discute la correcta conclusión de Nicodemo. Sabemos que ha venido de Dios. Nosotros vemos aquí en Juan 6:28 y 29 que dice de la siguiente manera, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que es, en su caso, o sea, que confiar en aquel que ha sido enviado. Jesús ha sido enviado para dejarlo sus escritos, su palabra, para que nosotros le sigamos. No basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida. No falta esto. O sea, muchas veces hay personas que se conforman con un cambio de estado o con una reforma en su vida, sino que necesita un cambio del espíritu. Necesita un cambio del espíritu. Es preciso nacer de nuevo. Vuelvo y repito, es un
prerequisito para entrar al cielo. Yo no puedo entrar al cielo de ninguna manera si yo no tengo un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Y qué da el nuevo nacimiento? Esto mismo, su palabra. Sus palabras, obedecerla, ir en pos de Él, ser un discípulo del Señor. Un cambio absoluto o radical. Obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Solamente Cristo hace esto en el corazón del hombre. Juan, en el libro de Juan 1:12 dice más: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual, dice aquí, no son, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento solamente puede realizarse en el Señor. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, Dios, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Este cambio radical es un don de Dios, no es de nosotros. No es que nosotros somos buenos, no es que nosotros hagamos obra. Claro, las obras vienen envueltas después del arrepentimiento. Pero oye lo que dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Muchas veces hay personas que no se acercan al Evangelio de Jesús porque esto le ofende, porque ellos entienden que por obra deben de acercarse a Dios, y es imposible. Las obras vienen en el paquete de la salvación. Lo hacemos porque somos salvos, no para llegar a alcanzar la misma. La salvación no procede del ser humano, y gracias a Dios que no es así, porque si no, nosotros hubiese comercializado la salvación. Si fuera por dinero, si fuera por cualquier cosa. Nosotros como seres humanos tenemos ese punto. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Finalmente, en este capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como Moisés fue enviado a poner una serpiente de bronce, una asta, como si fuera una bandera, así mismo es necesario que las personas vean a Cristo para ser salvos. Debemos de mirar a Cristo para ser salvos. Así que hasta aquí, bogando con Jesús, un bogando más con Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que haya podido ser de bendición esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de este tema. Así que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús.